Bien, el tema 6 es el tema de estadística unidimensional. Voy a intentar resumirlo en una videoclase. Ese es este tema de estadística unidimensional. Y es un tema que lo que quiero es que es básico un poco para entender una de las dos definiciones de probabilidad que vamos a ver donde el tema este sí que lo vamos a ver mucho más profundo. Bien, vamos a los siguientes aspectos. Voy a comentar un poco las técnicas de muestreo, las variables estadísticas unidimensionales, la organización de datos, las variables cualitativas y cuantitativas discretas y la organización de los datos, variables cuantitativas continuas. Y luego en las medidas de localización me voy a quedar un poco en la media y la moda. La mediana, pues voy a hacer una leve alusión, que tengáis una idea, no voy a exigir más, y en las medidas de dispersión es la desviación absoluta media y la variancia y la desviación típica, que luego lo vamos a trabajar mucho en las funciones de distribución de binomial y normal. La estadística tiene un nombre muy similar a Estado. De hecho, a muchos buenos presidentes de gobierno se les suele llamar estadista, ¿no? Suena mucho. ¿Por qué? Porque esta coincidencia o este parecido de las dos palabras, pues no es mera coincidencia, esto tiene su porqué. Porque la estadística es la parte de las matemáticas dedicado al tratamiento y estudio de un conjunto grande de datos. Bien, las primeras estadísticas que se conocen para un poco para servir al Estado. Se sabe del siglo V antes de Jesucristo, en la dinastía Ming China, que llevaban muchos datos donde se desarrolló el Estado. El emperador pues llevaba muchos datos del nacimiento de la gente de la población, de las defunciones, de las propiedades, de las tierras de cultivo, o sea, donde lógicamente para un estado bastante grande y amplio y demográficamente extenso como ha sido, aunque la China, sospecho yo que no tendrá nada que ver, la China del siglo V antes de Jesucristo, mucho antes, ya que luego se unió no voy a entrar en la historia del Genghis Khan, el imperio mongol y todo esto, ¿no? Bien, vamos a centrarnos un poco en este tema, que eran los primeros datos y tenía una serie de... Y este señor empezó a trabajar. De hecho, casi todas las estadísticas, todos son datos de defunciones, de nacimiento y de propiedades. Vamos a ver lo que... Bien, vamos ahora a definir los conceptos más básicos de una estadística. Vamos a ir un poco ahí a descifrar un poco. Bien, en la estadística, ¿qué se entiende por población? Al conjunto de todos los elementos cuyo conocimiento nos interesa y será objetos de nuestro estudio. Bien, esto no tiene que ver, aunque tenga un nombre muy similar a los que utilizan los compañeros de geografía e historia, una población no está formada solo y exclusivamente por ser humano en un estudio estadístico. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio estadístico de calidad de una empresa de fabricación de mascarillas, tan de moda que está ahora mismo, la población se refiere a las mascarillas que está elaborando esta empresa. O las famosas empresas de los test estos de biomédico, ¿no? La población, ¿qué es? La producción de un día o de una semana de esa empresa. Son objetos que no tienen nada que ver con seres humanos. También como si hacemos un estudio, por ejemplo, los estudios de tendencia electoral en un momento dado, estos que hace siempre el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, pues la población no somos todos, no somos todos los habitantes de España, ni todos los pobladores de España. En realidad somos toda la gente con derecho a voto. Españoles, gente que tenga nacionalidad española con mayoría de 18 años. Bien, vamos ahora a una cosa, son las muestras. Las muestras, pues muchas veces es lo que pasa en unas elecciones. En unas elecciones, pues donde
se convoca a la población para que vaya. Eso sí, ese es el estudio exacto de un resultado electoral. Pero ¿qué ocurre con las muestras? El problema que ocurre si yo quiero saber una tendencia de voto, si convoco, no tengo que convocar una elección ni algún sistema porque salen bastante caros. Por lo tanto, siempre se recurre a la muestra, es decir, un subconjunto de la población para hacer un estudio de tendencia electoral que hay. Esto es muy importante, igual que también en el tema de si cogemos y se hace un estudio y luego se extrapola. Por ejemplo, en el tema, retomándonos un poco en el tema, por ejemplo, de la elaboración de mascarilla o la elaboración de test de estos del COVID-19, de anticuerpos, de proteínas, de anticuerpos del COVID-19. En realidad en realidad sería muy caro un estudio de calidad de todo lo que ha elaborado una fábrica o un producto. Se hace una muestra, se coge una muestra, una cantidad, entonces si el 30% de esa muestra es defectuoso, se infiere a que el 30% de toda la producción es defectuosa. Para esto, ¿qué tiene que ocurrir? Fijaos que aquí luego aparece un protocolo, el tema de las muestras, un protocolo de representatividad de la muestra. Ya hablaremos de algunos aspectos más bien cualitativos de este tema. Bien, vamos a ver qué es la estadística descriptiva. ¿De qué se va? La estadística descriptiva, su nombre dice de descripción. Descriptiva viene de descripción. Se trata de describir y analizar algunos caracteres de individuos de un grupo dado, sin extraer conclusiones para un grupo mayor. Bien. Esto es lo que se hace para hacer una descripción. Lo primero es que se seleccionan los caracteres dignos del estudio, análisis de cada carácter, anotación de los valores que toma el individuo de ellos, clasificación y organizaciones en tablas de los resultados obtenidos y cálculos de ciertos valores numéricos. La estadística inferencial, la palabra lo dice inferir, la estadística inferencial se hace con la intención se hace un estudio generalmente de una muestra y lo que se pretende es a partir de la muestra extender los resultados de la muestra estadísticos, porque han sido tratados como una estadística descriptiva, tratarlos como como lo que le ocurriría a toda la población. Por ejemplo, uno de los estudios donde la mayor aplicación de este tema son las encuestas del CIS, de tendencia de voto de un partido político u otro, o de las inquietudes de los miedos que tiene la población en un momento dado, de perder el empleo. Ahora mismo, por ejemplo, sería perder el empleo, o la crisis económica o la mortandad de nuestros seres queridos. Claro, en realidad saldría muy cara hacer la encuesta e entrevistarnos a todos, y muy cara y muy larga, ¿no? Entonces, en el mundo de la prensa y a la hora de tomar decisiones se necesitan resultados inmediatos. Por lo tanto, se hace de una muestra. Y cuando se hace de una muestra, se extrapola, así entre comillas, se extrapola a todo el conjunto de los ciudadanos y todo el conjunto de la población. Bien, vamos a ver las distintas técnicas de muestreo. Venga, técnicas de muestreo. Vamos a ver, la muestra es un subconjunto extraído de población, cuyo estudio sirve para inferir las características de toda población. Lógicamente no me sirve una muestra cualquiera. Por ejemplo, si yo cojo 6.000 personas para saber un estudio de la religión mayoritaria que sigue el pueblo español, no voy a hacer la muestra, no la voy a recoger un domingo en la plaza del pueblo enfrente de una puerta de la iglesia cuando sale todo el mundo de misa. Lógicamente esa muestra sería una muestra sesgada, tendría que coger donde todos los miembros, la clave es que todos los miembros de la población
tengamos la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, los ateos tengamos la misma probabilidad de ser elegidos que el resto que los musulmanes, los indios o cualquier otra persona de otro tipo. Bien, vamos a ver el siguiente. ¿Qué es un individuo? Es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra. Lógicamente, aunque coincida mucho la palabra individuo con un ser humano, en una muestra, por ejemplo, si nos retomamos a las mascarillas o al test de calidad de los tornillos, cada uno, ¿qué es un individuo? Pues los tornillos que estamos trabajando, que tenemos en nuestra muestra y estamos viendo si reúnen las condiciones de calidad para ser vendidos, los tornillos o las mascarillas, que ahora está tan en boga en este contexto actual, que no estamos viendo. Bien, vamos a ver los distintos muestreos aleatorios simples. Los muestreos, aquí podéis ver varios con reemplazamientos, sin reemplazamiento y distintas técnicas. Eso os invito a que lo leáis. Yo simplemente, a título general, pues, ¿qué queréis que os diga? Los muestreos el objetivo es que la muestra sea, cuando tengo que hacer un muestreo, para los muestreos siempre es para inferir, para hacer un estudio de mercado, para hacer en el último, por ejemplo, en el último CIS, en la última encuesta que se ha publicado por el CIS, pues yo te puedo decir que yo no he sido entrevistado, ni sé cómo lo han hecho. ¿Con esto qué quiero decir? Que la muestra esta tiene que ser lo más representativo posible. Por lo tanto, ¿y cuándo se sabe cuándo una muestra es representativa? Si es representativa no tiene sesgo. El no tener sesgo, ¿qué significa esto? Pues esto significa ni más ni menos que todos los miembros, todos los individuos o miembros de la población tenemos la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra. Esto es muy importante, esta es la filosofía y generalmente, que no engañen muchas veces esos términos de cocina, cuando se dice esos datos están cocinados, generalmente lo que en la jerga de estadística significa que tiene un sesgo y se lo hacen para encargar un poco al que paga dicho muestreo. Bien, vamos a pasar, ya sabemos los distintos tipos de muestreo, eso podéis leerlo si estáis interesados, pero vamos, que siempre el objetivo es que el muestreo, aquí tenéis unas técnicas de muestreo, ya siempre es evitar que la muestra esté sesgada, que la muestra sea lo más representativo de la población en su totalidad. Acordaos, población, el conjunto de los elementos dignos de un estudio estadístico. No tiene nada que ver con los seres humanos. Y muestra es un subconjunto, y ese subconjunto tiene que ser lo más representativo. Ya hablaré de... Bien, vamos ahora a pasar al apartado 6.3, a variables estadísticas unidimensionales. Bien, las variables estadísticas es la variable o el aspecto que se quiere estudiar de un individuo, de una población. A veces, pues muchas veces, pues tenemos que estudiar muchas veces, pues aprovechando que se va a hacer una encuesta, pues se suelen ver varias variables estadísticas. Por ejemplo, las variables estadísticas, pues puede ser, si quiero saber el peso o la talla vuestra, pues el peso, la talla de cada uno de los alumnos del instituto. O si quiero saber qué tipo de tienda favorita de moda suelen ir, o el partido político que ellos votarían en esos momentos. Todo esto son las variables estadísticas o el tipo de producto que más compran o se ven obligados. Por ejemplo, si yo quiero crear una empresa en Torre Pacheco, yo ahora mismo, ¿qué es lo que haría? Pues voy a ver cuáles son los desplazamientos más usuales que hacéis los ciudadanos de Torre Pacheco, por ejemplo, al Dos Mares. ¿Para comprar qué? Entonces hago un estudio de mercado y yo veo si es rentable o no es rentable que yo ponga una empresa, a lo mejor que ofrezca un producto, a lo mejor, pues Zara, vamos a suponer que estéis siempre comprando en Zara en San Javier, y la Zara de San Javier del Dos Mares está siempre saturada. Pues yo cojo y ofrezco Zara y lo pongo en Torre Pacheco y al final pues puedo vender el doble. Eso es un estudio de mercado, de rentabilidad en Torre Pacheco. Bien, hay dos tipos de variables.
la cualitativa y la cuantitativa. Vamos a ver la variable cualitativa. La variable cualitativa estadística es la que se expresa mediante una cualidad. ¿De acuerdo? Esto es cualitativa, viene de cualidad. Y como bien dice aquí en la definición, lo podéis leer en el mismo vídeo. Cualitativa, pues la cualidad pues puede ser, ejemplo, pues muchas. Por ejemplo, ¿qué partido político votáis? ¿Qué partido, cuando se está haciendo un estudio de tendencia de voto, pues las variables son cuantitativas, porque los partidos no se pueden medir, ¿eh? El que vota un partido, al PSOE, al PP, a Unidas Podemos o Ciudadanos, pues esas variables no los puedo representar con un número. El tipo, el color de los ojos, si quiero hacer un estudio de cuánta gente hay con los ojos azules en la población de Torre Pacheco, pues el color de los ojos tampoco es una cualidad. El color del pelo o marca del tinte que más se suele vender en las peluquerías de Torre Pacheco son ni más ni menos variables cualitativas. Bien, vamos a ver cuantitativas. La palabra cuantitativa viene, aquí tenéis la definición, pero cuantitativa viene de cuánto. Y cuando preguntamos cuánto, siempre esperamos como respuesta un número. ¿Cuánto mides? 1,75. ¿Cuánto dinero tienes? 3. Siempre es la variable cualitativa, cuantitativa, son aquellas que las observaciones son aquellas cualidades que pueden expresarse mediante un número. ¿Por qué? Porque son medibles, se pueden medir mediante el número, hay que asignarle. O sea, las tallas, cuando estamos haciendo estudios del peso medio de la población de Torre Pacheco, la talla media, el ingreso medio, son variables cuantitativas, porque se pueden cuantificar y responden a la pregunta de cuánto. Bien, vamos a ver dos tipos de variables cuantitativas. Están las discretas, que se toma un número finito o numerable de valores, que suelen afirmarse que toman la variable. Por ejemplo, el número de hijos por familia. O se tienen 3 hijos, pero no se puede tener ni 3,75, ni 3,5, ni 3,001. Independientemente de que esté embarazada. Cuando una persona está embarazada, el hijo hasta que no nazca no hace una unidad, ¿vale? O el número de miembros que hay por casa, por piso en una comunidad. Estos son variables cuantitativas discretas. La continua ya, estas sí que pueden ser. La variable continua son las que pueden tomar en teoría cualquier valor de un determinado recta real. Por ejemplo, la altura, ¿qué es lo que se hace? Pues si hacemos un estudio de las alturas de todos los miembros, de todos los alumnos de primero de bachillerato, pues habría un rango muy largo, habría uno de 1,72, 1,73. Generalmente se suele expresar con decimales, pues con intervalos. Pues los que miden entre 1,70 y 1,75 lo metemos en una especie de... son compañeros de variable cuantitativa. Luego, muchas veces, cuando hay muchos datos numéricos discretos, por ejemplo, la dispersión que hay de las rentas, pues en realidad, ¿qué es lo que se hace con la dispersión? Y hay muchísimos datos, pues lo que se suele hacer con la variable continua es crear intervalos. Por ejemplo, los que ganen entre 600 euros y 800. Pues esto hacemos una variable cuantitativa. Los que ganen entre 800 y 1200, entre 1500 y 2000, vamos haciendo distintas variables cuantitativas. Bien, aquí tenemos un cuadro resumen de lo que es la variable estadística, las dos partes, la cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa es la que representa cualidad, el número el partido político que vas a votar, si una mascarilla está correcta o es defectuosa, que estudia cualidades, el color del pelo, el color favorito de los coches matriculados,
Luego está la cuantitativa. La cuantitativa tenemos los dos tipos, la discreta y la continua. La discreta sabéis que son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si que estudiamos el número aquí ya, pues, aunque me esté repitiendo, pues el número de miembros de familia, de número de hijos que tiene cada familia, cada matrimonio, o el número de personas que viven por un piso en una comunidad, o el número de veces que se suele asistir a lo mejor al mes, se suele ir a la peluquería o al médico. Estos suelen ser discretos. La continua, pues suelen ser que toman un intervalo siempre de valores, por ejemplo las tallas. Pero cuando hay muchos datos, aunque sean discretos, por ejemplo en las nóminas, pues los datos suelen ser discretos. ¿Qué es lo que se hace en las nóminas? Pues se agrupan, como son muchos datos, porque si no nos perderíamos, se agrupan por intervalos. La gente que gana entre 1.000 y 1.500 euros, los de 1.500 y 2.000, los de 2.000 y 2.500, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ver, generalmente en los estudios estadísticos se suelen barajar, se suele tener un conjunto muy extenso de datos, muy dispersos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar organizarlos. Bien, vamos a ver las variables cualitativas y las cuantitativas. A la hora de abordar los datos colectados en un estudio estadístico, es imprescindible gestionarlos. La mejor manera es mediante una tabla de frecuencias, que posee los siguientes elementos. Al número de veces que cada valor o variable X o Y aparece en la muestra o población se denomina frecuencia absoluta de dicha variable y se escribe por F. Al resultado de dividir la frecuencia absoluta de cada variable por el número de elementos de la muestra o población se llama frecuencia relativa. Fijaros mucho en el concepto de frecuencia relativa que va a tener una aplicación muy inmediata y va a jugar un papel muy importante en los cálculos de las probabilidades que veremos más adelante en los siguientes temas, ya que muchas probabilidades, la única manera de calcularlos no es con la ley de Laplace, sino precisamente con estudios estadísticos, sobre todo la probabilidad que tiene un chico o una chica de tener un accidente de tráfico. Es muy importante porque juegan un papel que es el objetivo de este tema, ver los conceptos que aquí se ven y que tienen aplicación en el cálculo de probabilidades. Bien, fijaos que la suma de todas las frecuencias, o sea, de la frecuencia de cada una de la suma de la frecuencia de cada una de las variables cualitativas, F1 es las veces que se repite la cualidad 1, más F2, que es las veces que se repite la cualidad 2, más 3, las veces que se repite la cualidad 3, así sucesivamente, es igual a n. ¿Qué es n? El número de datos que tenemos. Fijaos que aquí se expresa ir familiarizándose ya, aunque sea la primera vez que aparezca, con este sumatorio. Un sumatorio que va desde 1 hasta n, el final, ¿vale? Que te indica el principio y el final. Esto es una forma mucho más cómoda. Cuando ya os familiaricéis con esta forma, os va a resultar mucho más cómoda escribir de esta manera que de esta otra forma. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Bien, vamos a ver aquí lo que es la sumatoria de las frecuencias relativas. Es decir, la frecuencia absoluta de la variable 1 partido del número de datos. La frecuencia absoluta de la variable 2 partido del número total de datos que se tiene. Si fijaos, la suma de todo vale 1, la unidad. Muy importante este concepto, el concepto de la frecuencia relativa, porque está muy relacionado y es una forma de calcular, una alternativa de cálculo de las probabilidades. Bien, vamos a la tabla de frecuencias que ayuda a gestionar el conjunto de datos que queda en la siguiente forma. Aquí tenéis cuando se trabaja de un estudio de campo, pues van los encuestadores, un trabajo muy digno y un trabajo que tiene en mi época de estudiante, pues muchos compañeros se dedicaban a hacer encuestas par CSIC, el centro de... Aquí se pone en la primera tabla la variable estadística, aquí se pone la frecuencia absoluta, se suma la frecuencia absoluta, se obtendría el número total de datos y luego se divide cada una de las frecuencias por el número de datos. Se obtiene H1, H2, H3, la frecuencia en las veces que se repite, gente que está en la cualidad 1.
gente o individuos que presentan la cualidad OR, y así sucesivamente. Bien. Como bien se dice, aquí dice, la presentación de un conjunto grande de datos presentado en una tabla de valores aporta una información muy difícil de ser asumida por un ser humano. Por este motivo es necesario representar los datos obtenidos en esta tabla gráficamente. Y las dos representaciones gráficas utilizando para las variables cualitativas son los diagramas de barra y gráficos de sectores. Bien, este rollito que viene a decir lo siguiente, la típica frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces nosotros vamos a representar para tomar a la hora, porque todos estos datos van muy relacionados a la hora de toma de decisiones. Por ejemplo, ahora mismo estamos dependiendo para que tomen la decisión de cómo, de que termine nuestro desconfinamiento, pues están haciendo unos estudios estadísticos. Entonces, ¿cómo lo hacen? La mejor manera de tomarlo es mediante la visión de ver las distintas imágenes y lo que significa cada uno. Vamos a ver un ejemplo de los diagramas de barras. Se representa la variable cualitativa en el eje de la CISE, ¿vale? En el eje Y. En el eje X. Y la frecuencia obtenida por la variable, pues se pone en el eje Y, ¿de acuerdo? En el eje de ordenadas. Fijaos que aquí tenemos la producción de cereales y aquí tenemos el número de toneladas, que serían las toneladas, serían la frecuencia, ¿no? Entonces yo aquí cojo para saber la producción agrícola del 2007 en España, porque esto es del 2007, esto es un dato del Ministerio de Agricultura, pues tenemos muy importante escalar. Yo no voy a hacer tantas rayitas como millones de toneladas, una por cada tonelada, ¿no? Eso es un poco absurdo. Yo hago una escala, aquí va de